El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. De suyo es muy fuerte, queridos hermanos, hablar del silencio de Dios. Si nos pusiéramos a hablar del silencio de Dios, eso ya sería una cosa muy fuerte. Eso sería realmente un desafío para nuestra fe. Porque ¿qué sería de nosotros si Dios está en silencio? Si Dios no nos escucha, si no tiene forma de responder, ¿qué sería de nosotros? ¿A dónde iríamos? ¿Cómo sería nuestra vida? Sufrimos mucho nosotros los creyentes al enfrentar esto que plantean muchas personas cuando hablan del silencio de Dios. Precisamente en esos tiempos de pandemia, pues es de lo que más se habla, ¿va? Y muchos preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Va? ¿Por qué no nos dice algo? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Va? ¿Por qué Dios, viendo que el pueblo está sufriendo, se mantiene en silencio? Así que, hermanos, para nosotros ya de suyo es muy duro, ¿va? Plantear un tema así y hablar, por lo tanto, del silencio de Dios. Pero es prácticamente inconcebible, ¿va? Si ya hablar del silencio de Dios es muy duro, pues es inconcebible hablar del rechazo de Dios. Es todavía más duro, ¿va? Y creo que el Evangelio así nos va llevando, ¿va? Para que, además de decir una palabra acerca del silencio de Dios, constatemos también el aparente rechazo de nuestro Señor Jesucristo a la plegaria de esta mujer. Qué duro hablar del silencio de Dios, ¿verdad? Pero es más duro hablar de el rechazo de Dios, ¿verdad? Del desprecio de Dios, ¿verdad? De la indiferencia de Dios ante la petición de una mamá, ante la petición de una mujer, ¿va? Que llega prácticamente destrozada, ¿va?
rogándole al Señor y, como dice el Evangelio, también gritándole su angustia y su necesidad. Pero lo que quiere destacar, queridos hermanos, el Santo Evangelio, y por eso no se trata de fijarnos en Jesús para decir si le faltó ser un caballero, si fue muy duro y si su comportamiento no es el que nosotros esperábamos de Jesucristo delante de una mujer afligida. Lo que nosotros nos tenemos que fijar en este caso, porque el Evangelio nos va llevando a eso, es para contemplar a la mujer, ¿verdad? Para darnos cuenta cómo tiene que ser la fe, ¿verdad? Hoy la palabra de Dios nos propone a esta cananea para que nosotros aprendamos a vivir de la fe, ¿verdad? A que todas nuestras oraciones estén marcadas precisamente por la fe. No se trata de echarse para atrás si uno experimenta el silencio de Dios, ¿verdad? Tampoco se trata de echarse para atrás si uno aparentemente experimenta el rechazo de Dios, ¿verdad? Vean cómo esa mujer insiste, cómo esa mujer va hacia adelante, cómo ella no se siente ofendida por la respuesta descortés de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo ella no se toma de manera personal una contestación como esta, porque sabe que está delante de Dios y Dios no es así como en ese momento pudo haber dudado, y Dios no es así como muchas veces nosotros dudamos cuando hablamos de su silencio o cuando hablamos también de su rechazo. Así que la invitación que nos hace la palabra, hermanos, es a que uno no se canse, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedir, tenemos que insistir, porque sabemos que Dios con nosotros jamás será descortés. Dios nunca nos va a despreciar, Dios no nos va a rechazar. Pero todavía hay algo más contundente que nosotros tenemos que obtener como ejemplo de esta mujer. ¿Qué tenemos que hacer si en algún momento sentimos que Dios está en silencio? O cuando en algún momento nos sentimos rechazados por Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues hermanos, hay momentos en la vida, y lo hace la mujer, en los que uno tiene que adorar el silencio de Dios. Tiene uno que adorar el aparente rechazo de Dios. Eso es lo que hace una persona de fe, ¿verdad? Que no se echa para atrás, ¿verdad? Que no se queja, ¿verdad? Que no abandona a Dios, sino que adora el aparente silencio de Dios. Adora el aparente rechazo de Dios. Así lo hizo esta mujer cuando se postró ante Jesús y le respondió ante una palabra muy dura, ante una actitud durísima de nuestro Señor Jesucristo. Ella se postra y le responde como una persona de fe, adorando el silencio de Dios, adorando su aparente rechazo. ¿Qué tenemos que hacer cuando aparentemente Dios no nos escucha? En vez de quejarnos, ¿va? En vez de cambiar de religión, ¿va? En vez de echarnos para atrás, ¿va? Hay que adorar a Dios, hay que adorar su silencio, hay que adorar los tiempos que Dios tiene, ¿va? Porque como sucede en esta historia, llega la respuesta. Y no solamente llegó la respuesta en los términos en los que esta mujer deseaba la curación de su hija, sino que llega una respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que es un ejemplo para todos. Qué grande es tu fe. Esto debe de ser la fe. La fe no es pedir una única vez, ¿verdad? La fe no es solamente estar contento con Dios cuando me da algo y aborrecerlo cuando no me da nada. La fe es siempre seguir adelante. Y la fe es adorar el aparente silencio de Dios, sabiendo que en esos tiempos habrá mucho que nosotros tengamos que aprender. Encontramos, por lo tanto, una enseñanza respecto de la oración, una enseñanza respecto de la adoración. Y viendo a los discípulos también encontramos una enseñanza
respecto de lo que es la intercesión. Eso nos toca también, hermanos, hacer en tiempos críticos como los actuales, ¿verdad? Además de orar y además de adorar el silencio de Dios, también hay que interceder. Le dicen los apóstoles a Jesús: atiéndela, viene gritando, tiene una necesidad. Los apóstoles interceden, ¿verdad? Y eso fundamenta también la intercesión de la iglesia, ¿verdad? La intercesión de los cristianos, ¿verdad? Nosotros estamos también para pedir por los demás, ¿verdad? No venimos a pedir egoístamente, únicamente por nosotros y por nuestros intereses, ¿verdad? Sino que el cristiano también sufre y va cargando los problemas de los demás, ¿verdad? El cristiano también hace propias las historias de otras personas, como las que ahora nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Cuántas historias conocemos? ¿Cuántas historias de dolor, ¿verdad? ¿Cuántas historias trágicas, ¿verdad? ¿Cuántas historias de preocupación? ¿Cuántas historias de verdad nos parten el alma, ¿verdad? Y no se queda uno indiferente, sino que procuramos interceder, ¿verdad? Le decimos a Jesús como los apóstoles: Señor, acuérdate de este enfermo, acuérdate de este doctor, acuérdate de esta familia, acuérdate de este pueblo, acuérdate, Señor, de estas personas. Ve su necesidad, mira su aflicción, atiende, Señor, los ruegos de tantas personas. Eso es lo que también la palabra de Dios hoy nos invita a practicar en nuestra vida cristiana: oración, adoración e intercesión. Yo creo que en este evangelio se nos señala un camino, ¿verdad?, de cómo tenemos que conducirnos en este tiempo de pandemia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en este tiempo tan difícil? Mucha oración. ¿Qué más tenemos que hacer? La adoración, ¿verdad? Especialmente cuando no vengan las respuestas, no vengan las soluciones, no dejemos de adorar a Dios, no dejemos de decirle que lo amamos, no dejemos de admirar la bondad de nuestro Dios. Y en tercer lugar, la intercesión. Seguir intercediendo para que el Señor nos socorra, para que el Señor escuche nuestras plegarias y para que nosotros, a pesar de lo que esté pasando, sigamos agarrados fuertemente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.